Y la verdad es un gusto recibirlo. Hace mucho que queríamos tenerlo en los estudios, porque mucho hemos hablado de que poco de deporte hay en la campaña política, pocos planes que tienen que ver con lo deportivo en esta campaña, en los partidos en general y en los partidos más tradicionales, y por eso estamos recibiendo para hablar de esto y de mucho más al profesor Ernesto Irurueta, director de Deporte del Ministerio de Turismo y Deportes. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. Sabemos que es un momento complicado, que están organizando muchas cosas, ya nos va a estar contando. Y además en plena campaña también, en donde me imagino que también debe haber muchísima actividad. Arrancamos por esto que nosotros hemos comentado varias veces, con que faltan propuestas deportivas. Ernesto, ¿cómo lo sentís? ¿Cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo además con esta afirmación? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ustedes. Por favor. Muy buenas tardes para toda la audiencia. Yo creo que nosotros hemos ido construyendo, sin lugar a dudas, desde hace muchos años, una propuesta vinculada a la educación física, a la actividad física, al deporte, que se ha ido concretando en la medida que tuvimos la oportunidad, que la población así lo decidió, de que el Frente Amplio fuera gobierno a partir del 2005. Y ha habido desde muchos años antes propuestas desde el Frente Amplio para tratar de cambiar la realidad vinculada a esta temática que para nosotros es tan importante, encarando distintas soluciones para los distintos problemas que hemos ido observando, que algunos de ellos datan de mucho tiempo atrás, otros que por supuesto fuimos descubriendo en la medida que tuvimos la oportunidad de estar en la gestión, y bien, sumando el programa de gobierno del Frente Amplio, algunas cosas históricas que se venían proponiendo desde mucho tiempo atrás, y sumando la realidad con la que fuimos encontrando, hemos ido buscando un punto de equilibrio entre esa realidad, el programa, y por supuesto las posibilidades. El presupuesto, ¿no? Que no es cosa menor, porque muchas veces escuchamos a la gente decir tendría que haber más cárceles, ¿de dónde se saca el dinero? Cuando nos tocan el bolsillo para los impuestos nos quejamos, y el dinero para el deporte también, obviamente, tiene que salir de algún lado, y ese algo es el Estado. Bueno, eso ha habido justamente uno de los puntos altos que podríamos mencionar en estos casi 10 años, 9 años y medio que llevamos en la gestión. El gobierno ha logrado cambiar una situación, yo diría que casi endémica, vinculada al presupuesto destinado en primer término durante muchos años a la que era la Comisión Nacional de Educación Física, luego al Ministerio de Deporte y Juventud, y yo podría decir que en los distintos rubros que maneja cada ministerio, en el caso del nuestro, dejando de lado lo que son los salarios han crecido, pero han crecido en función de los acuerdos que el gobierno ha establecido para la administración central con COFE, el gremio de los funcionarios públicos, y en la medida de las posibilidades del gobierno y los acuerdos con COFE, el salario ha ido creciendo. Pero ese es un rubro que no manejamos nosotros directamente. En cambio, para los otros, que tienen que ver con la inversión, que tienen que ver con los gastos de funcionamiento, y que tienen que ver con un rubro que es muy importante en el caso nuestro, que otros ministerios no manejan, que es el rubro que nosotros denominamos como transferencias, es el fondo, el presupuesto destinado al apoyo directo del desarrollo de las actividades deportivas. ¿Eso tiene que ver con las federaciones? Fundamentalmente con las federaciones, no exclusivamente. Las actividades, cuando venía camino acá, recibí una llamada telefónica del interior del país, desde una junta local pidiendo el apoyo para una carrera que van a hacer en el mes próximo. Ese tipo de actividades también nosotros apoyamos, por supuesto no en forma total. Nosotros tenemos como todos los ministerios tenemos un presupuesto acotado y hay que repartir ese dinero, pero en relación a esos tres rubros yo diría que nuestro presupuesto en relación al presupuesto base del 2005, es decir, cuando nosotros asumimos la gestión en el ministerio, se ha multiplicado en el entorno de 10 puntos cada uno de ellos. Es decir, que hoy tenemos aproximadamente 10 veces más de lo que teníamos en el 2005. Tanto se habla del 6% para la educación. ¿Cuánto es? ¿Hay un cálculo, un estimativo de cuánto es el porcentaje que se le asigna a deporte o a lo que era antes el Ministerio de Deporte y a lo que hoy es el Ministerio Integrado? No, a mí no me gustaría mencionarlo porque
Pero ¿estamos bien o hay que mejorar, Ernesto? No, por supuesto que tenemos que mejorar, sin lugar a dudas. Nosotros pensamos que un presupuesto que atienda más o menos las necesidades, teniendo en cuenta el lugar que ocupa de importancia en lo que es la estructura del país, en lo que es la cultura del país. Que el deporte no es tan parte de la cultura y está camino a hacerlo, o por lo menos intentando hacerlo. Digamos que el deporte forma parte muy importante en la cultura del país. La cultura, si uno le pregunta a la gente qué importancia tiene el deporte, yo creo que la gente le da cierta importancia. Ahora bien, eso es a nivel popular, claro, es a nivel de la concepción, a nivel del fútbol, a nivel del básquetbol, es decir, a nivel de los deportes mayores. Pero si profundizamos en lo que tiene que ver con el dinero que se destina, las necesidades que tiene el país en infraestructura, en programas, la gente desconoce esas cosas. A modo de ejemplo, cuando nosotros llegamos al gobierno en 2005, había una creencia generalizada de que la educación física en las escuelas existía y se atendía a los niños y niñas de nuestro país, sí, a nivel público. Y sin embargo, el primer relevamiento que hicimos fue vinculado a qué alcance tenía la educación física escolar, porque estaba en manos nuestras, en la Dirección Nacional de Deporte. Desde la Dirección Nacional de Deporte se atendía la educación física escolar en primaria. Así que el relevamiento ese fue muy sencillo de hacer. ¿Y qué descubrieron? Hecho los números, esa creencia de que estaba extendida la educación física escolar, el relevamiento dio como resultado que solamente se atendía al 17,3% de los niños y niñas de las escuelas públicas de nuestro país. Es decir, después de más de 80 años de comienzo de la educación física escolar en nuestro país, no se había llegado al 20% de cobertura. Y sin embargo la gente, en general, si uno le preguntaba, pensaba, claro, de que teníamos educación física en las escuelas. Si uno le preguntaba a uno a otro, dice, sí, yo tuve. Pero el yo tuve puede estar referido a que en algún año quizá tuvo una clase o tuvo algunas clases de educación física. Pero en términos generales en nuestro país se atendía, en términos generales no, al 17,3% solamente, y cuartos, quintos y sextos donde había educación física escolar. Diferencia con las privadas, además, que en general sí, desde hace más tiempo tienen educación física. Eso es uno de los grandes logros, ¿no? Ahora, hasta en las escuelas rurales hay personal capacitado para darle educación física a los niños. Nosotros hicimos una apuesta que no estaba, si bien estaba mencionada la necesidad de atender la educación física escolar, a partir de ese descubrimiento, hicimos una apuesta para revertir esa situación. Y logramos cosas muy importantes. En primer lugar, en 2007, la aprobación de la Ley de Obligatoriedad de la Educación Física Escolar, que no existía en nuestro país. Una ley elevada por el entonces presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, al Parlamento, desde el Poder Ejecutivo, y que fue aprobada por unanimidad de ambas cámaras. En segundo lugar, había que salvar el otro escollo importante, que era el presupuesto. Claro. Allí hubo que contratar cargos nuevos, 850 nuevos profesores de educación física, sumados a los 150 profesores que nosotros destinamos desde la Dirección Nacional de Deporte a la ANEP, para dar cobertura a las 1000 escuelas urbanas que tenemos en el país. Nos quedaban fuera las 1250 aproximadamente escuelas rurales que atienden al 5% del total de niños y niñas del país. Ese 5% equivale a algo más o menos casi 20.000 escolares, pero repartidos en 1.200 y pico de escuelas. Entonces, atender eso con profesores de educación física hubiera sido imposible. Por lo tanto, se apeló a un mecanismo de capacitación de maestras y maestros rurales. Se capacitaron en 2 años, en un acuerdo con UNICEF, a 1.600 maestras y maestros rurales, agregando un kit que consiguió con dinero que consiguió donado UNICEF para que las escuelas rurales también tuvieran una atención en materia de educación física. Es decir, que a partir del año 2008, el 100%, después de 80 años, a partir
2008 el 100% de nuestras niñas y niños de todas las escuelas públicas del país reciben clases de educación física. Ese es uno de los logros, sin duda, más impactantes porque tiene que ver con lo que, como se dice habitualmente, ¿no? Son el futuro de nuestro país y la conciencia que también se forma cuando uno empieza a hacer actividad física. ¿Cuáles serían los otros logros a grandes rasgos? Si tú me pudieras decir, bueno, desde que el Frente Amplio asumió este cambio en la cultura deportiva del país, ¿cuáles son los grandes logros a resaltar? Bien, yo diría que nosotros marcamos un gran objetivo detrás del cual vienen asociados muchos otros. Y ese gran objetivo es universalizar la educación física y el deporte para toda la población. Es decir, no solo la educación física escolar, como fue este caso, sino tratar de acercar al resto de la población posibilidades de acceso a la actividad física y al deporte. Cumplido por supuesto seguimos trabajando en otras áreas. Hicimos el primer Congreso Nacional de Deporte, hubieron ya 2 Congresos Nacionales de Deporte. Hicimos el primer relevamiento, una encuesta de hábitos de actividad física y deportiva para toda la población, con un convenio con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el primer relevamiento de esa naturaleza hecho en el país, que arrojó datos que presumíamos, pero que no había hasta ese momento efectivamente datos relevados científicamente. Esa encuesta nos habló de un 60%, para hablar en grandes rasgos, 60% de sedentarismo en la población, un 40% de personas activas, pero con una salvedad. Ese dato ya es, habla por sí solo. Sí, es alarmante en principio, ¿no? Alarmante. Pero pensemos que para estar en el 40% de personas activas, bastaba en aquella encuesta, que tuvimos un lugar muy pequeñito en la encuesta continua de hogares, no pudimos profundizarla más, pero bastaba para estar en los activos con contestar que la persona hacía una actividad física a la semana. Si nosotros manejáramos... Claro, el papi fútbol entra dentro de esa actividad. El que va un sábado a jugar al fútbol 1 hora... es activo. Pero si nosotros hubiéramos requerido, para estar dentro de las personas activas, declarar como mínimo 3 actividades a la semana, seguramente estaríamos en los estándares internacionales, no estamos para nada fuera de lo que son los parámetros internacionales, estaríamos en el entorno del 90% de sedentarismo del país. Esas son cifras realmente muy alarmantes en todo el mundo occidental. ¿Y cómo se cambia eso, Ernesto? Porque uno piensa a priori en gastar en un club para poder tener actividad. Bueno, ¿qué otras opciones como política de Estado se pueden tomar? Esa es una opción y no hay que descartarla, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que esa opción está restringida a aquellos ciudadanos que pueden pagar una cuota de un club. Que no son baratas, además. Digamos. La enorme mayoría de la población no puede acceder a eso, de hecho no lo hace. Entonces, el número de población que se atiende desde allí es muy bajo. Y nosotros estamos trabajando desde lo público, es decir, tenemos que tratar de ampliar la oferta desde lo público. ¿Qué cosas se han hecho ahí? Bueno, en primer lugar, nosotros garantizamos la educación física escolar. ¿Por qué? Eso, ojo, hablemos a partir de ese momento, si solamente, para redondear, el 20% recibía clases de educación física, quiere decir que solamente algo menos de 80.000 niños de 400.000 recibían educación física. Claro. Creció en 320.000 en solo a partir del 2008, cuando el 100% tiene clases de educación física. Ahí tuvimos un aumento de 320.000 niños y niñas que pasan a tener educación física 2 días a la semana. Ya es un adelanto, es un crecimiento. No estamos satisfechos con eso. Pero además es favorecerle al niño el gusto por algo que seguramente siga haciendo cuando crece. Es el incentivo, ¿no? El conocer algo que era desconocido hasta ese momento, salvo que se fomentara desde el hogar. Justamente, y nosotros a partir de ahí continuamos con el esfuerzo, nos vinculamos con el sistema educativo. En primer lugar con la educación física escolar, pero también con la educación media. ¿Por qué? Porque lo que nosotros veíamos, y es una realidad patente, de que desde hacía alrededor de 25 años el deporte prácticamente había desaparecido de la educación media. Es decir, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes no estaban practicando deporte. Estaban teniendo clases de educación física, que los tienen obligatorias en liceos y UTUS, pero prácticamente no estaban haciendo deporte. No estaban haciendo deporte en forma de competencia, en forma regular, organizada.
Bueno, tuvimos contacto con las autoridades de la educación. El sistema educativo y fundamentalmente en aquel momento secundaria se puso la tarea al hombro y logró llevar adelante un programa que cambió radicalmente la situación, y es el Pintó Deporte. Inicialmente el Pintó Deporte en el liceo, hoy día es el Pintó Deporte es una realidad para secundaria y para UTU, es decir, toda la educación pública uruguaya, independientemente del consejo al que pertenezcan los alumnos, tiene la oferta deportiva del Pintó Deporte, y allí se practican alrededor de 10 deportes durante el año. Y fíjense que en el 2005 nosotros teníamos ya desde hacía años, lo seguimos manteniendo, una actividad que para nosotros es muy importante, que son los Juegos Sudamericanos Escolares. Los Juegos Sudamericanos Escolares en realidad es una actividad inicial de la educación media, es un sub-15, es un campeonato sudamericano en el que participan los 10, hoy día 11 países de Sudamérica, se ha integrado Surinam también, y en 8 disciplinas deportivas diferentes. Bien, lo que dijimos, si ya tenemos una actividad en la que estamos participando, que se realiza a finales de año, ¿por qué no sumarnos a esa actividad para practicar esos deportes durante todo el año? Bien, secundaria lo comenzó, siguió con UTU, se juntaron y sigue activa el Pintó Deporte. En el 2005 no había un número exacto, no lo hay, el reglamento no se pudo hacer exacto, pero menos de 2.000 alumnos de la educación media practicaban deporte en esa forma regular, más o menos organizada. A partir del Pintó Deporte, en el primer año, 80.000 niños de secundaria y UTU comenzaron a practicar deporte. La clara muestra de la necesidad que había por parte de los adolescentes. Al segundo año, ese número incrementó en el 50%, se llegó a 120.000. Y es en el entorno de 120, 130.000 estudiantes, adolescentes, jóvenes de nuestro país, de la educación pública, los que hoy practican deporte en forma más o menos regular. Impresionante. Esos son cambios que apuntan justamente a cambiar la realidad. Porque si no creamos los hábitos allí, claro, es muy difícil después enganchar, entre comillas, a nuestros jóvenes en la práctica deportiva. Bueno, y con respecto a eso que estás diciendo, el otro día me surgen preguntas vinculadas al básquetbol, por ejemplo. ¿Hay negociaciones e intereses por parte de la Federación Uruguaya de Básquetbol de intentar hacer el básquetbol una de las ramas obligatorias dentro de la escolaridad para fomentar un deporte que ha sido muy dejado de lado y que los resultados a nivel internacional lo muestran? ¿Has tenido alguna conversación, algún pedido desde ese lugar? Nosotros hicimos, ya en el periodo pasado, hicimos una oferta con parte de nuestro presupuesto de transferencias al conjunto de federaciones deportivas. Tenemos 56 federaciones en nuestro país registradas y reconocidas por el Ministerio. Hicimos una propuesta de apoyar a aquellas federaciones que presentaran un proyecto de desarrollo deportivo. Es decir, ya no una solicitud de apoyo para participar en una competencia determinada, sino lo que nos interesaba era una propuesta para tratar de trabajar en la iniciación de ese deporte, en que aportáramos más jóvenes a practicar cada uno de los deportes. Lamentablemente en aquel momento tuvimos una sola respuesta del conjunto de las federaciones. Yo creo que hay que hacer un reconocimiento público porque esa federación al día de hoy es la federación que más crecimiento ha tenido. ¿Atletismo? Totalmente. La CAU. Claro. La Confederación Atlética del Uruguay Qué bien trabaja la CAU, ¿eh? Nosotros tenemos un proyecto, ahí el PIAG, que es el proyecto de iniciación atlética, fue la que presentó un proyecto, el proyecto le fue aprobado, recibió la transferencia de dinero en más de una oportunidad, porque ellos procuraron a partir de ese momento trabajar en todo el país, en los departamentos del interior. Fíjense que fruto de ese trabajo la CAU consiguió tener hoy día, desde hace ya unos años, federaciones departamentales en todo el país. Los 19 departamentos, que no lo tenían en aquel momento, los 19 departamentos hoy tienen federación
de atletismo en su respectivo departamento. Tal cual lo que decías, es el deporte que más ha crecido y lo vemos en las carreras de calle y en el día a día, en la cantidad de gente que lo practica. Hay de hecho, hoy por hoy, colegios privados que tienen el atletismo como obligatorio, y cuando uno charla con los profesores de educación física dicen que entre los 8 y los 10 años es el mejor momento para introducir a los niños en la práctica de un deporte a futuro, ¿no? Pensando incluso en lo que Uruguay necesita, deportistas también de élite, porque después nos quejamos cuando vamos al exterior, competimos y no obtenemos buenos resultados. Pero como política de Estado, ¿desde cuánto hace que se trabaja en eso? Esa es una de las preguntas que también nos tenemos que hacer antes de exigir resultados deportivos. Bien, esta ha sido digamos, yo creo que vale la pena resaltar aquello que está bien. Y en el caso de la CAU, ese trabajo se hizo y se viene haciendo. ¿Y la Federación Uruguaya de Básquetbol qué pasó? La Federación Uruguaya de Básquetbol ya desde hace un par de años ha presentado, yo diría que por primera vez en estos años, un proyecto de trabajo organizado, correctamente delineado, que yo no diría que, al igual que como la CAU, no apunta exactamente en la misma dirección, pero por primera vez nosotros tuvimos frente a nosotros, y los apoyamos decididamente, un proyecto anual de trabajo con distintas orientaciones, desde lo que son las selecciones nacionales, a lo que es un deporte, digamos, es básquetbol, pero es una modalidad que la FIBA está implementando y viene apoyando decididamente, como es el 3x3. Claro. El 3x3 se está haciendo en nuestro país en un convenio entre la Federación Uruguaya de Básquetbol y la Dirección Nacional de Deporte. Se viene haciendo en las plazas de deporte básicamente, no exclusivamente, pero con el apoyo nuestro y en un convenio de trabajo entre la Federación y nosotros. Y creemos que hay que buscar formas de incorporar a los niños y las niñas. Nosotros venimos insistiendo mucho porque un dato importante que nos arrojó la encuesta continua que hicimos en relación a hábitos deportivos fue que solamente una persona de cada 10 deportistas es mujer. Es decir, que la relación es de 1 a 10 en relación al hombre. Por eso venimos haciendo mucho énfasis en todas las federaciones para apoyar aquellos proyectos de trabajo que estén vinculados al desarrollo, a la incorporación de la mujer en el deporte. Y eso es una realidad que aplicamos para con todas las federaciones. Nos interesa que la mujer se vincule porque está en una situación de desigualdad, hay una discriminación que tenemos que tratar por todos los medios de corregir, porque hace falta incorporar en plano de igualdad a la mujer en relación al hombre en el campo deportivo. Vuelvo unas puntas hacia atrás, el tema de hacer deporte y que sea gratis para la ciudad, las plazas de deporte, ¿cómo ha ido eso en el proceso del Ministerio? Nosotros, al igual que con otras situaciones, en el 2005 nos encontramos con las 114 plazas de deporte en un estado, en general, en un estado de deterioro, de falta de inversión desde hacía muchísimos años. Fíjense que lo que encontramos cuando comenzamos a recorrer las plazas de deporte en el 2005 fue, en la mayoría de ellas, y recorrimos todas las plazas de deporte de todo el país, en la mayoría de ellas nos encontrábamos aún, durante el correr del 2005, o sea, las visitamos, no fue todo de golpe, las fuimos recorriendo, nos encontrábamos 2 montículos, uno de arena y el otro de pedregullo. En algún caso ya, en el correr del año, casi desaparecidos. ¿Y qué era eso? Bueno, en diciembre de 2004, como último acto, digamos, vinculado al ámbito de la infraestructura en el gobierno anterior, se había entregado un camión de arena y un camión de pedregullo en cada una de las plazas de deporte. Con destino, bueno, incierto. En algunos casos fue utilizado para los jardines infantiles, el arenero. Claro. En algún caso la arena fue utilizada para los saltaderos, en el caso de que las plazas de deporte lo tengan. Y en muchos casos quedó allí, porque no tenía destino. Eso quizás fue algún acto previendo hacer algo después, pero fue hecho en diciembre de 2004 aproximadamente, y eso quedó sin utilidad. Nosotros nos encontramos con mucho deterioro, con las 200 canchas exteriores, básquetbol y voleibol, en la enorme mayoría de bitumen, con muchos pozos, mucho deterioro, sin arreglo. Ahí trazamos un plan de recuperación de las plazas de deporte, básicamente vinculado a la infraestructura de las canchas exteriores, pero que se ha venido avanzando en todos estos años en un convenio muy amplio que tenemos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Por qué tenemos un convenio? Primero porque el Ministerio es el hacedor de la obra pública, claro. Pero además porque cuando hablamos de asfalto,
ese asfalto es asfalto en caliente. ¿Y qué es lo que aprovechamos en la mayoría de los casos? Cuando se está haciendo obra vial, carretera, en algún lugar del país, ahí hay plantas de elaboración de asfalto en caliente. Entonces pedimos la derivación de un camión a la plaza de deporte para hacer la cancha o las canchas en ese momento, acompañando, digamos, el proceso de obras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la mayoría de los casos. Que abarata costos, ¿no? Claro, por supuesto, abarata costos, porque si no tenemos que llevar exclusivamente para un metraje mínimo, una planta de asfalto, que es imposible. No, eso sería absolutamente imposible de hacer. De la otra manera, imagínense lo que es hacer una carretera, derivar para, imagínense el metraje, ¿no?, de una cancha, es mínimo para la obra, para la empresa que está haciendo esa obra allí. Ahora bien, hemos ido recuperando las plazas de deporte. El problema también es que cuando uno interviene en una plaza de deporte decimos, no, vamos a arreglar la cancha. Pero resulta que los tableros desaparecieron. Y resulta que redes de voleibol, de hecho, ya casi no quedan, ¿no? Materiales, pero vamos a los vestuarios. Y el pabellón de la plaza de deporte, problemas de electricidad, problemas de sanitaria, se llueve, la pintura, es decir, la inversión pasó a ser una inversión muchísimo mayor. Yo les cuento esto. Hace unos años, recorriendo Rivera, fuimos a Minas de Corrales. En Minas de Corrales nos presentaron alguna solicitud. Tenemos allí una instructora, Bellamira, que trabaja impresionante, el trabajo sola, haciendo un trabajo en Minas de Corrales, una población hoy día de alrededor de 4.000 habitantes, porque ha vuelto a tener actividad a partir de las minas, en aquel momento de menos de 4.000 habitantes, y nos planteó la necesidad de hacer algunas reparaciones en la plaza, una puerta que estaba rota y algunas cosas más. Dijimos, los tableros, por supuesto, estaban las canchas para hacer, dijimos, bueno, vamos a hacer una inversión porque esto es poca cosa. Habíamos pensado en el entorno del medio millón de pesos igual, como para hacer esos arreglos que había que hacer en el pabellón. Cuando se empezó a profundizar en las necesidades de la plaza de deporte, ese presupuesto llegó a 8 millones y pico de pesos, que no tenemos para hacer en cada una de las plazas. Hubo que bajarlo, pero terminó igual en alrededor de 2,5 millones de pesos para hacer una inversión que corrigiera las carencias que se tenían desde hace mucho tiempo. Claro, que permitiera que fuera utilizable de vuelta, porque hace mucho tiempo que no se utilizaban las plazas de deportes, que la gente ya no acostumbraba a ir a las plazas a practicar deportes como era quizás cuando yo era chica. Ahí tenemos algunos problemas de competencia, ¿no? Hoy día, cuando yo era chico, las plazas de deporte eran un centro atractivo. Claro, totalmente. No teníamos otra cosa e íbamos muy contentos a la plaza de deporte. Invierno con frío, verano con calor, no importaba. Uno se acostumbra a esas cosas. Hoy día no teníamos televisión cuando yo era chico. Claro. Hoy son años, ¿no? Me estoy poniendo. Pero es así. No había televisión. Los televisores en el pueblo, en mi ciudad natal, eran muy poquitos. Entonces, cada uno no tenía. Hoy competimos con la televisión, competimos con la computadora, competimos con el teléfono, competimos con muchas cosas. Es más, la imagen que hay acerca de la práctica deportiva, que la vivimos a través de la televisión en muchos casos, o de los clubes, es una imagen de ciertas comodidades que la plaza de deporte no las tiene, claro, en general. Entonces, bueno, hay una lucha contra todo eso. En cambio, de todas maneras, yo no me quería tratar de la pregunta. Claro. ¿Qué pasa con el acceso? Bueno, las plazas de deporte en general, tienen comisiones de apoyo. Las comisiones de apoyo recaudan a través de un bono colaboración que se le pide a la población, aquel que pueda pagar, y nosotros insistimos en esto, porque siempre hay, y esto es bueno decirlo, siempre hay alguna dificultad en esto. Los bonos colaboración son eso, como las comisiones de apoyo en las escuelas o en los liceos, las APALES o las comisiones de fomento. Se trata de que la población que pueda colaborar, colabore. Y el que no puede, no puede. Nosotros tenemos la mayor cantidad de usuarios en muchísimas de nuestras plazas de deporte, sobre todo en el área metropolitana, son ONGs. Tenemos convenios con ONGs, porque ahí están los chicos más necesitados. Los que evidentemente o están en alguna ONG vinculada a INAU, o ONG simplemente que trabajan con niños que tienen en general muchas carencias. Y esa es parte de nuestra población, no exclusivamente. Los vecinos, por supuesto, son los primeros usuarios de la plaza de deporte, y son quienes más colaboran también. Entonces, ahí hay la fijación de un costo, de un precio para el bono colaboración, pero obviamente
que lo recaudado por las comisiones de apoyo no es el costo de funcionamiento que tiene la plaza de deporte, que son los salarios de los docentes y personal no docente, los gastos de funcionamiento en general, todos los servicios, agua, luz, gas, el agua para las piscinas en el caso que lo tengan. Es decir, esos dineros son utilizados para gastos menores, para refacciones que se dan circunstancialmente. En algunos casos, con comisiones de apoyo que trabajan muy bien, han contratado y contratan profesores para ayudar, o personal de servicio para ayudar en las tareas de las plazas de deporte. Pero el grueso, sin lugar a dudas, depende del presupuesto nacional. En el Cerro se hizo una obra impresionante. Con Pablo lo veíamos el otro día, se está por terminar, ¿no? Sí, ya le queda casi nada. Yo una cosa que capaz que podríamos charlar Después nos metemos en eso de la Plaza de Deportes del Cerro. Sí, y una cosita antes que también quería acotar yo de una pequeña aclaración que hubo. Capaz que uno tendría que tomar conciencia o hacer tomar conciencia a la población, como vos dijiste recién, la Comisión Fomento de las escuelas y en las plazas públicas, que muchas veces uno no se da cuenta que con un pequeño aporte, está en realidad está haciendo un aporte demasiado grande cuando lo piensa en un colegio privado, cuando lo piensa en un club privado también. Capaz que haciendo un poquito más de conciencia a la población de que aportando un poquito más a la Comisión Fomento de la escuela, a la Comisión de la plaza, se puede hacer algo mucho más grande que lo que uno capaz que piensa, que aportando 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, que no son nada para cierta gente, se podría llevar mucho más. Eso es una cosa que capaz que tendríamos que ponernos más a hacer conciencia a todos, desde los medios de comunicación y demás. Igual hay una cosita que a mí me llamó la atención y te la quería preguntar. Luis Lacalle Pou en su momento dijo que había que separar, y me meto un poquito en política, es un paréntesis, separar el Ministerio de Turismo del de Deporte. Bien, nosotros en términos generales compartimos eso. Lo hemos dicho desde el periodo pasado, lo hemos planteado en más de una oportunidad, no lo hemos planteado solamente en el ámbito de la Dirección de Deporte. Esto lo ha afirmado en su momento cuando era ministro el doctor Lescano. La actual ministra, Lilian Quechichán, también lo ha expresado públicamente. Es decir, nosotros estamos convencidos de que el ámbito de deporte y por supuesto también el ámbito de turismo son temas que merecen tener una atención particular y que es muy difícil la atención desde un mismo ministerio de ambas facetas. Ahora, esta es una expresión de deseo. La realidad de lo que ocurre en la organización del Estado, donde en este momento hay, creo yo, que no menos de 4 áreas del Estado que están pidiendo ser ministerio, claro, es muy difícil de llevar a la práctica. Con los costos que todo eso implica, además. Bueno, los costos, la oportunidad política, el crecimiento de los números de ministerios. Es decir, aquí yo creo que no han intervenido decisiones de conveniencia desde el punto de vista técnico, sino decisiones desde el punto de vista político del momento. No nos olvidemos que en el caso del 2005 enfrentamos un país que venía en plena crisis, la crisis del 2002, con todas las secuelas que había dejado. Entonces, eran momentos de achique, eran momentos de presupuestos muy bajos. Bueno, la verdad que el equipo, en términos generales, el equipo del Ministerio de Turismo y Deporte se mantuvo para este periodo de gobierno. Y bien, hemos seguido trabajando nosotros con comodidad. Seguimos pensando lo mismo, pero esa es una decisión que tendrá que tomar el gobierno, por supuesto el presidente, el Consejo de Ministros en su conjunto, con sus asesores, que tendrán que tomar para ver cuál va a ser la estructura del Estado en relación al deporte en el periodo siguiente. Una pregunta más y te el rabo con lo que tú querías hablar de las plazas públicas. Las plazas de deporte, perdón. ¿Se piensa a futuro en una continuidad esa de la que hablabas vos de la escuela, el liceo? ¿Se piensa quizá en una continuidad también en las plazas de deporte? Como que sea un tercer escalón en eso de que todos que queremos que el deporte sea un hábito en niños, adolescentes. Eso me da pie para contestarte 2 cosas. La primera es que nosotros hablamos de la educación física escolar, hablamos del deporte en el sistema educativo, en la educación media, y nosotros dijimos, nos está faltando algo más.
porque nuestra juventud, eso daba cuenta de lo que pasaba hasta los 15 años aproximadamente, Claro. pues más allá de que en secundaria y UTO se trabaja también en los años siguientes, pero es menor la cantidad de jóvenes que practican deporte en los años siguientes. Entonces dijimos, aquí nos está faltando algo, incluso los jóvenes que no están en el sistema educativo. Claro. Y en este periodo de gobierno, ya en la ley de presupuesto, nosotros introdujimos un artículo que ha creado los Juegos Nacionales de la Juventud. Los Juegos Nacionales de la Juventud están pensados para los jóvenes entre los 15 y los 21 años, independientemente de si están dentro o no del sistema educativo, con una representación de cada uno de los 19 departamentos, porque nosotros creemos que la motivación y la fidelidad, el desarrollo a nivel local es muy importante, y esos Juegos Nacionales entonces permiten una instancia final donde cada departamento puede presentar lo mejor que tiene en esas edades. Y se incentiva la competencia un poco también, Por ¿no? supuesto. De que le quiero Por ganar supuesto. al de Montevideo o al de... Eso está bueno Pero también. fíjense que hasta ese momento no teníamos nada. A partir del 2011, que fueron los primeros juegos, practicaron en ese primer año, fueron 16 deportes distintos. Hoy tenemos 18 deportes. Va a ser este mes próximo, del 9 al 13 de octubre, la tercera edición de los Juegos Nacionales de la Juventud, con en la instancia final, repito, aquí en Montevideo, 100 jóvenes de cada uno de los 19 departamentos, 200 o quizá un poco más de Montevideo por el número que tiene, en 18 deportes diferentes. Jóvenes de ambos sexos, vale la pena recalcarlo. No, una movida realmente impresionante que lamentablemente el año pasado tuvo un suceso de salud y bueno, y eso, a eso apuntaba la pregunta. ¿Cuál es la sensación que se te provoca como ser político esencialmente, pero además por el cargo que desempeñás, cuando una actividad que tiene que ver con la adolescencia, con el deporte y con el promover cosas que están muy buenas para la juventud, termina siendo usada como un hecho político? Bueno, por supuesto que lo que ocurrió el año pasado, que vale la pena recordarlo, una bacteria nos causó estragos en la población, en la rural del Prado, la Villa Olímpica que habíamos hemos elegido y va a seguir siendo la Villa Olímpica para esta tercera edición, pero una bacteria nos provocó una epidemia en ese momento, afectando a muchos chicos, razón por la cual tuvimos que suspender la actividad. Faltando el último día, resolvimos suspenderla, que fue una decisión después calibrada y evaluada como muy acertada, porque realmente nos enfrentamos a una situación inédita en el país. Es decir, nunca antes habíamos tenido una situación de esa naturaleza. Y por supuesto que eso causa desazón, eso Claro. causa, bueno, ¿por qué no decirlo? Y perdonen el término, pero una calentura de decir, faltando además un día tenemos que suspenderlo en una situación muy incómoda, con muchos chicos afectados, teniendo que regresar cada uno a su lugar de origen, sin haber concluido esto, causa esa sensación a la que me refería. Pero también tenemos que decir la otra parte. El deporte nos enseña eso. El deporte también nos enseña a ganar y a perder. Es decir, que está esa situación que al principio es no segura, pero que se puede dar, donde yo voy con toda la sensación de que voy a ganar y pierdo. De No revancha necesariamente. también. Y también la de revancha. Y justo es decirlo, nosotros tuvimos en aquel momento, que se podía haber prestado para un uso político de la situación, en términos generales, salvo algún medio, tuvimos un trato muy respetuoso por todos los medios de prensa. Los medios de comunicación del país, la verdad, presentaron el hecho como corresponde, pero con mucho respeto, nos consultaron, explicaron a la población qué es lo que había sucedido y fue realmente digno de encomio el tratamiento que tuvimos. No hubo un uso como podría haberse hecho, pero no lo hubo. Y eso yo creo que es digno de destacarse de nuestros medios de comunicación. Y un gran manejo de la situación de crisis que tuvieron que mostrar en ese momento también todos los que estaban en el Prado, ¿no? Porque Sin había lugar que a salir dudas. adelante y de la mejor manera en ese caso. Sin lugar a dudas, la situación era de mucha desolación porque había que ver a los chicos llegar
con fiebre alta, con malestar. Y ustedes se y encargan de eso, atenderlo. los niños están en sus manos en esos momentos cuando los padres los entregan para que vengan a Bueno, Montevideo. tuvimos que montar en las pocas horas en que ocurrió todo esto, hubo que montar una especie de hospital de campaña, etcétera. Pero esto nos ha servido además de aprendizaje, Claro. y no solo a nosotros, porque yo creo que vale la pena contar cuáles son las previsiones que se han tomado ahora. En primer lugar, que hubo una evaluación por parte de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública, la Dirección de Epidemiología, con los cuales hemos venido trabajando en este periodo de tiempo, conformando una comisión para prevenir justamente algo que en nuestro país no es usual, no es común. Más aún, ya está decidido, porque así lo ha decidido la Dirección General de Salud. Esta comisión que se ha conformado va a servir de experiencia piloto para lo que son las actividades de masa en nuestro país. Ajá. Se va a hacer un tratamiento, hemos modificado algunas cosas relativas a la organización, como lo que tiene que ver con la comida. El servicio de alimentación va a ser diferente, va a ser servido en bandejas, a diferencia de lo que fue en las 2 primeras ediciones. Vamos a tener un hospital de campaña montado por parte de quien es el mejor agente que pueda llevar adelante esto desde el Estado, que son las Fuerzas Armadas. Son los únicos que están preparados para eventos de esta naturaleza, y ellos van a estar al frente de ese hospital de campaña, como prevención, por supuesto. Vamos a tener una previsión en relación a todos los servicios de emergencia. Nosotros tenemos, por supuesto, un servicio de emergencia contratado a esos efectos, pero con lo que nos pasó el año pasado fue desbordado. Tuvimos que recurrir a una otra cantidad de servicios de emergencia que nos ayudaron, y mucho en esto. Pero estamos monitoreando esto con la Dirección de Epidemiología y la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública, a través de esta comisión conjunta en la que estamos trabajando, y que, repito, para ellos, más que para nosotros, pero para ellos, para el Ministerio de Salud Pública, ya lo han declarado así, va a servir como experiencia piloto para actividades de masa en nuestro país, para lo cual no hay experiencias anteriores. Ernesto, estamos bastante pasados de tiempo, sabemos que tenés otros compromisos. Dale, Gonza, y después ya la última. En realidad, me gustaría saber qué planes tienen ustedes de cara al próximo gobierno en caso de ganen Frente Amplio. Bueno, en nada. En 10 segundos, contándoles de Bueno, pero ya conocimos una foto de cómo está su área. ¿Qué proyectan un poco de cara a lo que se vendría en caso de que ganen? Bueno, en principio, lo que nos faltó mencionar, que es muy importante, y yo creo que ojalá que tengamos una segunda oportunidad. Eso le iba a decir, ¿lo puedo comprometer? Sí, a al que aire, esa sea una de las respuestas que queden pendientes, más extensas. Para que hablemos de algo que ya hemos elaborado, que es de las cosas más importantes, así como destacamos la educación física escolar. Lo otro que nosotros tenemos que destacar es la realización del Plan Nacional Integrado de Deporte. Esto es un avance extraordinario que hemos tenido en el país en materia de educación física y deporte, como nunca antes había existido. Y yo creo que de esto podemos hablar. El desafío de poner en marcha el Plan Nacional Integrado de Deporte es uno de ellos. Por supuesto, aumentar en la currícula del sistema educativo, en la medida de lo posible, las horas de educación física y deporte. Aumentar la participación en los Juegos de la Juventud. La mejor organización de los destinos que tiene el deporte, el auxilio al deporte a nivel federativo, a nivel de competencia. Y me comprometo a venir a Sí, hablar. pero por Sí, supuesto, el Estadio Arena del Plata sigue ahí fuerte y armado, y uno de los grandes centros de actividad para el próximo verano. Bueno, no solo que ha permanecido cada verano en estos últimos 9 años, sino que además en este último año se ha logrado mantener una estructura mínima con actividad en distintos deportes de playa. Voleibol y fútbol es lo que vemos más seguido Bueno, por ahí. Están ahí. Hay que convencer a las otras para que sigan. También se viene un sudamericano sub-23 que va a ver Uruguay. Uno de los eventos más importantes que se ha realizado en nuestro país en materia de atletismo. Claro. La primera vez que viene un sudamericano de esta naturaleza, en el cual hay puesto muchísimas expectativas en general para nuestros deportistas uruguayos y particularmente para las chicas. Va a estar Débora Rodríguez, aparte, ¿no? Va a estar, por supuesto, Débora, y van a estar no solo Débora. Ahí tenemos expectativa de muy buenos resultados
Bueno, acaba de llegar también, vale la pena decirlo, porque ya que estamos, Sí. acaba de llegar de regreso de Córdoba, Argentina, Sí. una delegación de chicos sub-15 en distintos deportes que han conseguido 18 medallas, 12 de ellas de oro, es decir, un muy buen resultado. Y son chicos que participan a nivel federado, en este caso, y desde hace ya 2 años nos hemos integrado a los que se llaman Juegos del Centro, que participan las provincias del centro de Argentina. Hemos sido invitados y la verdad, bien vale la pena decirlo, se respira allí un aire artiguista. Bueno, quizá nos sorprenda a nosotros Sí, los sí. uruguayos. No, pero a ellos no, y eso está Claro. clarísimo. Cuando vos vas a otro lugar, la Liga Federal está mucho, aquella que planteaba Artigas, está mucho más arraigada que hasta nosotros mismos, quizás. Bueno, está muy presente y eso es muy bueno. Así que tenemos mucha actividad. Y los Juegos Olímpicos de la Juventud volvieron de Beijing también hace muy poquito, De con el Beijing. voleibol que la estuvo luchando allá con los chicos que entrenan justamente en el estadio Arena Depósitos. Nos queda muchísimo por hablar, ni que decirlo eso. Las puertas están abiertas, sabemos que la agenda es complicada, así que lo esperamos cuando usted pueda, porque realmente a nosotros, creo que a todo el equipo nos interesa mucho lo que tiene que ver con el deporte, porque después, insisto, no solo en lo que tiene que ver con los niños y con la juventud, sino que después Se a piden nivel... resultados. Exacto, O se sea, exigen resultados, las federaciones exigen más plata, los ciudadanos comunes y corrientes pretendemos ser medalla de oro en los Juegos Olímpicos, en fútbol, en básquetbol, en atletismo, pero hay que ver también cómo se trabaja para lograr eso, así que la invitación está hecha y el agradecimiento por haber venido hoy. Muchas gracias a ustedes y a la audiencia por aguantarnos y por escucharnos.